Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, es un viernes más de charla. El día de hoy estamos con Dani. Ella, bueno, nos hizo el gran favor de acompañarnos el día de hoy para hablarnos y, bueno, explicarnos qué es la pedagogía Waldorf. Dani, bueno, ella estudió psicología y es maestra en intervención educativa con acentuación en atención a la discapacidad. Y bueno, ahora tiene bueno, lleva ya varios años trabajando en temas pedagógicos y de estos 10 13 años me dijiste, ¿no? Sí. Tienes 7 trabajando en pedagogía Waldorf y ahorita tienes una iniciativa bueno, enfocada en pedagogía Waldorf apoyada en la neuropsicología. Y pues tu Así jardín es. se llama MINC, ¿es correcto? ¿Y qué, perdón? Y bueno, tu Ay, sí, creo que esa bebé sacó a Vero, pero sí, mi proyecto se llama Minca y estoy en Coyoacán. En lo que regresa Vero, puedo irles contando. Em, Aquí estás, ya volviste. Sí, perdón, es que se Sí, sí, controla. sí, sí. Cuéntanos. Sí, justo les decía que mi proyecto se llama Minca, es para bebés, para niños y niñas en jardín de infancia. Y les platico un poquito, ¿no? ¿Qué es la pedagogía Waldorf? Casi siempre es como la primera pregunta. Y es una pregunta como súper bonita, pero también difícil, ¿no? Porque eh, es amplia, ¿no? O sea, quien conozca la pedagogía sabe que siempre hay un poquito más. Es muy profunda y eso es como, esa sería como la primera definición. Es una pedagogía que alcanza a ver en profundidad al ser humano, en este caso a los niños y a las niñas. Empieza con las enseñanzas de la antroposofía hechas por un pensador llamado Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, bueno, hace más de 100 años, o sea, imagínense eso, ¿no? Se da cuenta que hay como un hueco en la humanidad, ¿no? Un hueco sobre todo espiritual. Y hace la antroposofía, que es el estudio del ser humano, y empieza a hacer estudios alrededor no solamente del físico, sino de su pensamiento, de su emoción y de su espiritualidad. Por diferentes razones llega a esto. Y entonces un día está dando una plática en una fábrica de cigarros en Waldorf, Asturias, y platica de la antroposofía y pues todo el mundo dice, oye, sí están padrísimas tus ideas, pero pues ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo le hacemos para que eso empiece a ser así como tú lo estás pensando? Y entonces empiezan a hacer esta pedagogía. Y esa es la primera clave. O sea, miren qué bonito. Estos papás y mamás de la fábrica de cigarros se interesan por cómo le hacemos para ayudarle a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y entonces él da una serie de conferencias y empieza a ayudarle a los papás y a las mamás sin ser de profesión maestros y maestras, sino con diferentes especialidades. ¿Qué es lo más importante? Y ahí como clave uno, ¿no? Lo más importante es esta observación y alcanzar a ver la profundidad del ser humano. Hay diferentes características en la pedagogía que suelen ser distintas a la pedagogía tradicional y es una de ellas muy notoria es que la vida se divide en septenios, es decir, cada 7 años hay cambios. Y hablando de etapas escolares, pues hablamos de los 3 primeros septenios, es decir, de los 0 a los 21, ¿no? De los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21, hablando justamente en estas 3 etapas educables. Rudolf Steiner después dice que después de los 21 somos autoeducables, ¿no? Eh, Justamente se apela a la autoeducación después de los 21. Pero antes, y eso es muy importante, se educa de una forma en la que se ve al ser humano completo desde su espiritualidad, ¿no? Sí desde el respeto, sí desde el amor y también desde su desarrollo más profundo. Entonces, en el primer septenio hablamos de generar y de crear y de transmitir un mundo bueno, en el segundo, en un mundo bello y en el tercero, un mundo verdadero. Y se divide en el hacer, en el sentir y en el pensar. Que fíjense qué curioso, ¿no? O sea, no se habla, a pesar de ser escuela, del pensar desde el primer septenio, sino en el primer septenio se habla del hacer. Entonces,
me voy a ir de volada por etapas, pero en el primer septenio lo que más importa es el hacer. Lo que más importa son las actividades de casa, son las rutinas, son los ritmos, son las actividades de inhalación y exhalación, que eso sí es en todas las etapas, ¿no? Pero en el primer septenio justamente se apoya en actividades de casa, en el juego libre y en la rutina y el ritmo. En el segundo septenio, porque es el hacer, ¿no? Es el moverse, el estar, el movimiento es básico en toda la pedagogía Waldorf, el contacto con la naturaleza es básico en toda la pedagogía Waldorf. El contacto con el entorno en este contacto con la naturaleza, ¿no? En el segundo septenio, que es el sentir, lo más importante justamente es transmitir o acercarse. Es como el primer momento en el que nos acercamos a la educación como la conocemos, ¿no? A la educación académica, es el segundo septenio, pero no desde el pensar, sino desde el sentir. Es decir, desde las imágenes, desde el amor a la escuela, desde la motivación interna. Y hasta el tercer septenio, que ya entramos a secundaria, ni siquiera es al principio de la secundaria, porque a los 14 en México se está como en segundo o en tercera secundaria, ¿no? En segundo. Para adelante, entonces empezamos con el pensar. Y no es un pensar de golpe, sino es un pensar poco a poco. Y hay una imagen que a mí me gusta mucho hablando de la pedagogía, que es la infancia es un tesoro. Es un tesoro que tenemos que cuidar. Porque una vez que se abre, no se puede volver a cerrar. Entonces, cuidar este tesoro, cuidar este regalito, sin que sea abierto hasta más adelante. Entonces, en el primer septenio, quien conozca una iniciativa Waldorf en el primer septenio, es decir, un jardín de niños, se escucha armonioso, se escucha las voces, nadie está gritando, no hay como estos estímulos externos súper super fuertes, más bien se intenta tener esta contención. Y eso es algo que se nota mucho en los niños y las niñas Waldorf, ¿no? En los niños y las niñas que llevan esta pedagogía. Hay mucho más, pero eso es un pequeño resumen de lo que es la pedagogía. Realmente es muy interesante porque, como dices, ¿no? Normalmente es una pedagogía que pues abarca no solo la parte física y mental, sino también la parte espiritual, ¿no? Así es. Que obviamente, bueno, basada en la antroposofía, incluso me parece muy interesante cómo perciben al niño cuando nace, ¿no? Y que el contacto y que muchas cosas hacen que pues este ser tan amplio que somos, que no solo es el cuerpo y ya, sino es un ser como que va más allá de las fronteras del cuerpo, pueda adaptarse a pues a esta vida física, ¿no? A través del contacto, del cariño. Y también me parece muy interesante lo que hablan sobre los juegos, ¿no? Sobre el tipo de juguetes o cosas con los que los niños tienen que interactuar, ¿no? Me llama mucho la atención leyendo el primer septenio, que hablaba de que el maltrato más grande que se le puede dar a un niño era pues una muñeca de las que conocemos normalmente, ¿no? Y sí, que nosotros normalmente la vemos como algo muy tierno, como algo, pero es muy interesante todo eso. No sé si nos puedes platicar. Sí, los juguetes es todo un tema, pero creo que es donde más acceso hay, ¿no? O sea, es fácil ver juguetes de estilo Waldorf. ¿Qué es el estilo? Pues justamente son juguetes inacabados. Ese es el término, ¿no? Son juguetes que son muñecas. Me encantaría haber tenido una aquí. No, está en otro lado. Son muñecas que, por ejemplo, no tienen cara. ¿Y por qué no tienen cara? Ah, porque la emoción de la muñeca no se la tenemos que poner. Nosotros, mientras jugamos, va teniendo esa emoción. Entonces, ¿qué pasa? Pues se desarrolla el ser interno infantil en vez de el ser externo que te impone que la muñeca está feliz, ¿no? Y que hace mamá, papá, ¿no? O sea, estas cosas que una clave o una regla es entre más hace el juguete, menos hace el niño. Y el juego libre es tan importante que el niño y la niña tiene que hacer, ¿no? Hay costalitos, por ejemplo, para este juego simbólico. El material es súper importante también en los juguetes porque justamente dan esta sensación de vida,
que los juguetes es lo más importante en el primer septenio, este juego libre, porque así es donde se va a ir desarrollando el alma infantil. Justamente en la pedagogía se habla como los niños y las niñas llegan a este mundo, pero todavía no aterrizan al mundo terrenal hasta que llegan a los 9, que es una etapa que se llama el Rubicón, que es un tema que podríamos pasar 3 horas hablando del Rubicón, pero la primer crisis infantil es justamente a los 9 años, cuando se dan cuenta que son seres terrenales. Antes de eso, justamente se cuida su espíritu angelical, por decirlo de alguna forma. Parte de eso es cuidar también su contexto. Las muñecas son parte del desarrollo espiritual infantil, ¿no? Niños, niñas, no se habla de esto, más bien de este desarrollo del cuidado, de poderle poner la emoción que necesito, no solamente que yo quiero que tenga la muñeca, pero que necesito que tenga esta muñeca, ¿no? ¿Qué pasa cuando es un plástico? Pues al final es frío, no tiene ningún sentido, ¿no? No te despierta ningún sentido. Y si además tiene una cara en específico, se hace rígida la emoción que esta muñeca puede tener. Entonces cortamos la posibilidad de este juego libre que es realmente expresión del alma, ¿no? Es muy interesante desde cómo lo abordan la pedagogía, ¿no? Sí, sí. Ok, ahora Dani, bueno, ya que nos explicaste un poquito sobre qué es esta pedagogía, y bueno, también ya vimos un poquito de estos beneficios, pero bueno, hablan un poquito más concreto de esos beneficios, ¿no? Que esta perspectiva, esta nueva forma de ver a los niños Sí, tiene. sí te lo voy a contestar como lo que me ha pasado en preguntas, que me parece riquísimo, ¿no? Personas que tienen preguntas alrededor de esto. O sea, ustedes plantean un mundo bueno, bello y verdadero. Pero el mundo a veces no es bueno, ni bello, ni verdadero, ¿no? Muchísimas veces. Y la respuesta es, sí, es verdad. Pero ¿qué pasa si llenamos un mundo interior de un mundo bueno? Pues cuando se enfrenten a lo no bueno, van a sentir un rechazo, van a ver que esto no es para ellos. Lo mismo con el mundo bello y lo mismo con el mundo verdadero. Entonces, la primera respuesta justamente es, ¿cómo puedo acceder a un interior mucho más rico? Bueno, pues el exterior te nutre de lo rico. ¿Qué pasa? O sea, imagínense esto. O sea, yo he visto niños y niñas salir de la primaria Waldorf, ¿no? Toda su vida escolar Waldorf, versus niños y niñas que tengo a veces en consulta, y yo alcanzo a ver este interior nutrido desde un lugar distinto, ¿no? Desde este mundo bueno, bello y verdadero. Desde este mundo en el cual, uno, me puedo ser totalmente leal, porque adentro de mí hay mucho, ¿no? Mucho que dar, hay mucha belleza, hay mucho amor. Y entonces cuando me encuentro con cosas que no son tal vez tan positivas, puedo serme leal a este ser, ¿no? A esto que aprendí antes. Entonces, uno, yo alcanzo a ver que niños y niñas pueden serse más leales si se les acompaña de esta forma. Eso no quiere decir que es la única pedagogía, o sea, yo he aprendido, yo estoy convencida que esta es la pedagogía que para mí tiene mayor congruencia con lo que creo, con lo que siento, con la forma de acompañar a los niños, pero eso no quiere decir que es la única. O sea, cualquier pedagogía que diga que es la única y es la mejor, creo que está en un error, que hay niños y niñas para todo, hay familias para todo, y es más importante poder ser congruente casa, escuela, que una pedagogía en específico. Entonces, sabiendo eso, o sea, yo no voy a decir jamás que esta es la pedagogía mejor del mundo y que todo el mundo tendría que estar. No, aunque a mí me encante, aunque sea la que yo decida, la que yo decido y la que yo decido para mi hija y la que para mí es la que tiene mayor congruencia en mi vida. Pero no es la única ni quien está en otra pedagogía está mal, ¿no? Otra cosa que veo en los niños y las niñas de esta pedagogía es que su despertar al mundo es mucho más lento, pausado. Entonces ahora vemos muchísimos niños y niñas a lo mejor hipersexualizados desde una edad temprana o súper metidos en redes desde una edad temprana, cuando todavía a nivel cerebral, o sea, ni siquiera dejemos a un lado espiritual o emocional.
a un nivel cerebral no están listos para el manejo de redes y ya están ahí desde un lugar pues inmaduro, ¿no? Que no lo pueden manejar. Lo que veo en los niños y las niñas en la pedagogía es que esta protección permite que su infancia realmente dure lo que tiene que durar, no se termine antes de tiempo y de golpe. ¿Qué hace esto? Pues obviamente cimientos mucho más fuertes, ¿no? Cuando llega la adolescencia, se vive la adolescencia, pero con los cimientos fuertes queda la infancia. Para eso es la infancia. La infancia, los primeros 7 años de vida no son el primer piso de una casa, son los cimientos de una casa. Llegan al segundo septenio y se empieza a construir a lo mejor el primer piso. Y en la secundaria a lo mejor se empiezan a hacer los detalles de esta casa y así vamos creciendo. Y en la adultez a lo mejor le hacemos toda la decoración que voy a querer de esta casa. Yo veo en la pedagogía Waldorf que son cimientos y casas fuertes que se pueden enfrentar al mundo. No casas que ya rápido llénenle el techo, pónganle las paredes y pónganle que a lo mejor en la primera se caen, que a lo mejor no soportan grandes problemas de la vida, o a lo mejor no saben cómo hacerse leal. Otra cosa, ay, perdón, otra cosa que he visto, y eso es totalmente de forma práctica, es como esta conexión entre la mente y la emoción que se genera gracias a la pedagogía. No es un pleito entre lo que están pensando y lo que están sintiendo, porque como se evita la intelectualización temprana, primero maduran otras partes del niño y la niña, como su cuerpo en el hacer, como su sentir en el sentir, y después el pensar. Y entonces esta conexión puede ser mucho más coherente que en una pedagogía que a lo mejor desde el principio empieza a intelectualizar. Y los niños y las niñas son capaces, claro que pueden entrarle. Aquí el tema es ¿para qué? ¿Para qué me apuro? ¿Para qué tiene que ser más rápido? Y una más, bueno, yo podría decir 20,000, pero voy a decir esta más y ya. Una más es que es un respeto tal. El fondo es observar. Por supuesto que Rudolf Steiner dice sus teorías, Rudolf Steiner dice hay que observar esto, hay que hacer lo otro, da sus conferencias y todo. Pero lo más importante, y esa es la base, es la observación. Entonces, imagínate qué bonito que no hay prisa, mi amor. Vamos en este ritmo, yo te marco el ritmo, yo te llevo, yo te guío, porque no es o sea, los maestros y las maestras Waldorf no es como que son super barcos y dejamos hacer lo que quieran. La verdad es que no. Hay mucho ritmo muy marcado, pero desde la observación. Y entonces en esta observación te dejo ser quien eres. Y si yo te dejo ser quien eres, hay una aceptación real de tu ser. Y entonces ya sabemos, las voces adultas se vuelven las voces internas de nuestros niños y las niñas. Si yo te comunico desde la primera infancia, yo te acepto porque ya existes, yo te observo y te voy acompañando, ¿cuál va a ser la voz interna? Soy alguien que soy aceptado, soy alguien que soy amado, soy alguien que soy disfrutado, ¿no? Disfrutado y disfrutada. Y podría decir 20 más, pero creo que en particular estas, bueno, no, quiero decir una más. La relación con el conocimiento. O sea, no es solamente un tema emocional y espiritual. La relación con el conocimiento es una relación sana, es una relación llena de asombro, de deseo de aprender más. La escuela, realmente el conocimiento es divertidísimo, el conocimiento es profundo, la relación con el saber, con el querer conocer, es impresionante. No hay esta apatía escolar, no hay estos huecos de, pues ya lo aprendí para el examen y listo. No, no, es un conocimiento profundo y una relación con el conocimiento intensísima, donde siempre quiero saber más. Eso también lo he visto, por supuesto, en otras pedagogías con particularidades de niños y niñas, pero esta pedagogía lo promueve por sí misma, ¿no? Sí, sí, realmente, como comentas, creo que sí tiene como varios puntos bueno, así como finalmente dices, ¿no? Ya dependiendo de lo que uno pues, le vibre o coincida con eso que considera que es. Waldorf me parece que tiene algunos puntos, ¿no? Y yo por eso te invité, porque, bueno,
en mi proyecto yo he observado a través del tiempo que si realmente nosotros queremos cambiar, no sé, el tema del planeta, ¿no? Por ejemplo, que haya menos basura, que haya como más responsabilidad o que haya más salud, ¿no? Que tenga más salud yo como persona o que haya menos temas de estrés, de ansiedad, ¿no? De depresión. Sin duda, lo más importante es, pues, cómo estás tú, ¿no? Porque si tú quieres cambiar lo de afuera, pero en ti hay un caos, pues no va a poder haber como un resultado, ¿no? Y, Totalmente. y por eso te invité, porque cuando yo empecé a conocer la pedagogía, que bueno, fue cuando pues, me enteré que estaba embarazada y todo, y yo sí he pensado que yo quiero algo diferente para mí, ¿no? Sí, sí. Y investigando todo a mí me parece pues bastante importante, ¿no? Hubo unas cosas que a mí me llamaban mucho la atención, esto que platicas de cuando bueno, Rudolf, que es el que hace todo esto, empezó la escuela en la empresa y entonces los maestros también los empuja a una reflexión de ellos mismos, ¿no? A que cuando tuvieran problemas con un alumno, no encasillaran al alumno, ¿no? O sea, no digan, es que el alumno es maleducado, ¿no? O sea, les decía, a ver, revísate tú, ¿no? Y eso realmente a mí me parece como muy, muy interesante, ¿no? Sí, sí, realmente em, yo valoro muchísimo a mis compañeras y compañeros dentro de la pedagogía, porque hay muchísimo trabajo interno. O sea, hay mucho cuestionamiento interno. Justamente lo sabe quien se mete a la pedagogía. No es solo una elección de escuela. O sea, realmente la vida cambia cuando le entras a la pedagogía Waldorf. Y tiene que ver con que, y me parece así, es mi mantra todos los días, con ser digna de ser imitada. O sea, yo todos los días me despierto deseando y meditando alrededor de quiero hoy ser digna de ser imitada. Y mis pasos van en torno a esto es digno de ser imitado, esto es digno de ser imitado. Y cuando hay algo que está pasando alrededor con mis niños o con mis niñas y que siento que algo no está jalando, lo primero que me pregunto es, ¿qué está pasando? No qué le está pasando a este niño, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa alrededor? Justamente el trabajo interno lo es casi todo. Hay que acordarnos que no enseñamos lo que sabemos, sino que enseñamos lo que somos. ¿Quién quiero ser? ¿Quién quiero ser para mi hijo y para mi hija? Es la pregunta principal. ¿Soy digna de ser imitada? ¿Quién quiero ser para esta persona? No qué le quiero enseñar, porque esas cosas las van a aprender, y más ahora. O sea, Rudolf Steiner no se imaginó la facilidad que es poner en Google qué colores puede tener un pulpo y aprenderte 20,000 cosas. Eso ni lo imaginó. Y ahora que lo tenemos, eso no es lo importante. Lo importante es, ¿para qué quiero saber qué colores tiene? ¿Qué necesito con esta información? ¿Qué me interesa de esto? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Y cómo puedo dárselo al prójimo? Perfecto, quiero saber de los pulpos porque quiero cuidar el ambiente. Excelente. Entonces me puedo investigar en Internet. No es necesario que tu maestra sepa todos los colores de los pulpos. Es necesario que tu maestra te pueda comunicar el amor a la naturaleza, que te pueda comunicar y acompañar y hacer sentir el amor al conocimiento, que te pueda hacer sentir hasta el amor a la verdad. A ver, esta página parece falsísima, esto no puede ser cierto, voy a investigar mucho más, porque la información ahí está. Podemos acceder a ella por todas partes y ahora todavía mucho más que hace más de 100 años, ¿no? El, el poder saber, yo enseño lo que soy, no lo que sé, es una gran responsabilidad en que no te puedes soltar. No puedes dejar de cuestionarte, no puedes dejar de trabajarte, porque al final estos niños y estas niñas nos han elegido como guías, ¿no? Es una responsabilidad enorme y es un honor, ¿no? Si yo estoy frente a esta niña que es mi hija o frente a estos niños y niñas que son mis alumnos, tengo que ser suficiente para ellos y ellas, ¿no? Sí, de hecho, ahí viene también como un poquito ligada a la última pregunta.
sobre pues este comparativo de esta pedagogía con pues las que hemos vivido pues muchos, ¿no? Que es como la tradicional. Porque, bueno, sí, como tú comentabas un poco sobre el tema de una exploración interna, ¿no? Sí. Y siento que tal vez, bueno, yo lo puedo decir así nada más como intuición, pero tú ya nos explicarás y me dirás si estoy en lo correcto o no. Es la tradicional, pues nos mete en un tren de competencia, ¿no? Un tren de transformarte en algo que no eres para encajar. Entonces, bueno, no sé. Te lo dejo así. Es una muy buena traducción, fíjate. Por supuesto que hay maestros y maestras buenas en todas las pedagogías y yo admiro muchas maestras que están en escuela tradicional, admiro maestras y maestros que están en escuelas de todo estilo, ¿no? O sea, no es una crítica ni al maestro, ni a la maestra, ni a la escuela, ¿no? Pero sí la diferencia es que verdaderamente el centro de una pedagogía Waldorf es el niño y la niña, no la currícula, no el examen, no el entorno o las expectativas ajenas, ¿no? Esa es una de las diferencias importantísimas. Otra diferencia importantísima es el ritmo de intelectualización. Se valora mucho más la no intelectualizada temprana, que además, o sea, tú ves y saqué hippies, ¿no? Muchas veces en una escuela Waldorf, pero no saben el trabajo que es no intelectualizar, porque las personas adultas estamos ahí atrapadas en la intelectualización. Es un gran trabajo interno de conocimiento, de entrenamiento, no intelectualizar. No es cualquier cosa. Poder hacer un ritmo suave, fluido, es un trabajal para el maestro y para la maestra. Todo en torno al niño y la niña. Para que el niño y la niña pueda desarrollarse, le doy contexto en el cual se puede desarrollar, que es muy diferente en la escuela tradicional, en el que no es que te dé contexto, tú tienes que lograr hacer esto, puedas o no, ¿no? Y a lo mejor habrá maestras divertidísimas que se le van de cabeza para enseñar la A, la B y la C, pero es para un examen, ¿no? O sea, es para esto, ¿no? Me voy al fondo de ti y me conecto en la primaria, en la primer clase de letras, me conecto con tu ser profundo que se puede comunicar por medio del lenguaje escrito. Es hasta poético, ¿no? Esta presión es una presión interna de autosuperación, no de puedo más que fulanito y menos de tengo que cumplir este programa, ¿no? Los maestros y las maestras tenemos el programa, los maestros y las maestras sí tenemos una guía, sí hay estructura, las planeaciones son bastante detalladas, pero eso no lo están viviendo los niños y las niñas. Eso lo hace el adulto que ya se ha trabajado tanto que entonces te lo puedo traer a ti con unas formas suaves, ¿no? Con una cercanía real. Y esa es una diferencia enorme, ¿no? Creo que otra diferencia es las prioridades, ¿no? La prioridad no puede ser solo el intelecto infantil. Y si la prioridad solo es el intelecto infantil, como pasa casi siempre en la escuela tradicional, pues habrán varios rezagados por ahí. Ni siquiera digo el que menos sabe, también el que sabe muchísimo y a lo mejor no estás alcanzando a ver su emoción, ni su alma, ¿no? Ni su espíritu, ni sus faltas, porque es súper inteligente. Pasa desapercibida sus otras necesidades, ¿no? Si ponemos como prioridad realmente al niño como ser integral, al niño y la niña, como ser integral, no solo el conocimiento académico o no solo el intelecto, pues de nuevo, no dejamos de ver a este niño o a esta niña, ¿no? Que eso pues pasa de forma casi inevitable en la escuela tradicional, porque tengo que cumplir ciertas cosas, ¿no? Sí, claro, y eso que dices es muy cierto, ¿no? Aunque hay niños que en el sistema tradicional son considerados excelentes, hay que preguntarnos, pues, cómo se sienten, si realmente son felices, ¿no? Uh-huh. Si es lo que ellos quieren, ¿no? Hacer o solo porque, pues, así reciben una pequeña gratificación, ¿no? Y a largo plazo, pues, ¿cuánta gratificación van a necesitar en su mundo? Y si no llega, ¿qué va a pasar, no?
así es, justamente. Ujú. Ok, Dani, pues algo que te gustaría agregar que consideras que es importante para pues las personas que les haya interesado esta plática y sobre la metodología. Sí, me parece muy importante que lean, investiguen, no crean todo lo que se habla, ¿no? Porque al final em, el fondo es uno, el fondo es el ser integral, pero la forma en la que se va desarrollando es importantísima y cada quien tiene que hacer suyo este conocimiento. No, no crean solamente lo que pasa allá afuera. Y la otra es, obsérvense, ¿no? Si deciden, si les gusta la pedagogía, obsérvense y vean si están dispuestos y dispuestas a entrarle realmente a este cambio, ¿no? A esta, o sea, porque al final es muchas veces ir contra el mundo, ¿no? Eres la rara o el raro que educa diferente y sí va a pasar que antes de tercero de primaria vas a ver a los primitos que saben cosas que tu hijo y tu hija no saben. Después de tercero de primaria eso se quita porque no saben qué locura y hermosura es el currículum de primaria. Pero antes de tercero de primaria, en esta no intelectualización, en esto ir en este ritmo, muchas veces pasa pues, que llegas a la reunión familiar y que los niños no saben lo que saben los primitos. Entonces, elegir entrarle a la pedagogía Waldorf es también elegir abrir tu mente, saber que vas a ser diferente y elegirlo. Es una cuestión de elegir, no es para todo el mundo y no por elitismo, sino porque es, cada quien sabe su realidad. Nada es mejor, nada es peor, cada quien sabe cuál es la realidad, cada quien sabe a qué se puede ser congruente, ¿no? Ok, Dani. Y bueno, también que se me pasaba que nos platicaras un poco de tu proyecto de Minca, cuánto tiempo lleva, cómo las personas pueden encontrar, bueno, esos detalles. Y ahorita Ay, sí. las preguntas que tenemos acá. Claro, pues mi proyecto es para niños y niñas desde año y medio hasta 5, o sea, es decir, antes de entrar a la primaria. Estoy en Coyoacán, me pueden buscar en mis redes que es Infancia Sana con Daniela, tanto en Instagram como en Facebook. Y justo, o sea, es inspiración Waldorf, pero además parte de mis estudios tiene que ver con la neuropsicología y yo he encontrado, y no me quiero extender mucho en esto porque podría hablar 3 horas contigo de esto, yo he encontrado que a pesar de que la pedagogía Waldorf se hace más de 100 años, si hoy se volviera a crear, de acuerdo a lo que se sabe de neuropsicología, se haría casi igual, porque realmente se apoya lo que se hace desde la pedagogía Waldorf, sí se apoya de la neuropsicología. Entonces, mi proyecto y mi tirada justamente es para mamás y papás que a lo mejor no saben tanto de la pedagogía, que tienen algunas dudas, y entonces poder hablar como completo. O sea, también en los estudios actuales, no solo porque la pedagogía lo dice, también los estudios lo demuestran, ¿no? Y ya. Ok, Dani. Pues mira, tenemos aquí unas preguntas. Maricruz, gracias por estar viendo la transmisión. Ella nos comenta que si está avalada por la SEP. Mira, es una buena pregunta. Pues no, o sea, hay iniciativas que sí, muchas, de hecho, y es todo un tema. Yo trabajé en una escuela que sí estaba avalada por la SEP, y la verdad es que el trabajo es de los maestros, los niños no hacen nada diferente, siguen la pedagogía, y sí puede ser, la mía no, porque todavía no está, ¿no? Sí deseo hacerlo, pero pues hay mucho más proceso alrededor de ello. Pero sí hay escuelas que están avaladas y otras que no. Las que no, de todas formas, se avalan de alguna forma, ¿no? O sea, de todas formas, el estudio se avala en algún momento. En el jardín de niños no es necesario porque el jardín de niños no se necesita ser avalado más que cuando se quiere. Es todo un tema legal, pero así nos vamos a ir. Y en la primaria muchísimas veces se hacen exámenes para avalar la primaria, lo mismo que en la secundaria. O sea, yo sé que da mucho miedo, pero no es gravísimo si no se está, mientras se tenga como certeza en que estos adultos sí saben, se está llevando bien, siempre hay comunicación, no es gravísimo, ¿no? Pero no, hay varias escuelas que no están avaladas y hay varias que sí. Hay varias en México que son pedagogía Waldorf y que sí están avaladas por la SEP.
Ok, y dices que pues en tema de programas es a partir ya del segundo septenio, ¿no? De los programas que ya corresponden a la intelectualidad, o sea, que llevan como Sí, sí, y de hecho no es tan difícil, o sea, de hecho se supera lo que se pide en la currícula de la SEP. O sea, yo he llevado primaria, tienes que justificar, por supuesto. O sea, hicimos PAN el jueves y con esto trabajé tal y tal y tal y tal cosa de los objetivos de la SEP. Y hay algunos temas que a lo mejor no coinciden, por ejemplo, las fracciones. En la pedagogía Waldorf se enseña en cuarto y en la SEP se enseña en tercero de primaria. Bueno, o sea, ese tipo de cositas, pero eso los niños ni lo saben, ¿no? O sea, lo trabajan los maestros con los directores técnicos, lo trabaja la escuela, ¿no? Pero sí, que sí, digamos que sin es problemas se puede hablar. digamos que es un aprendizaje como más vivencial, sin que ellos tengan, es que un cuarto del doble, o sea, como la tradicional, lo que te hace bolas y luego ni la entiendes, ¿no? Ok, perfecto. Y bueno, tenemos otra pregunta de Viviana Alanis. Ella dice, bueno, que buenas noches, claro, de ahí la importancia de que no podemos transmitir algo que desconocemos y no llevamos a cabo. ¿Nos podrías apoyar con bibliografía o material sobre la pedagogía? Sí, 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 qué bueno que me dices. No sé para qué grado estás preguntando, pero si son tus bebés chiquitos, chiquitas, busca La Casa, La Vida es el currículum, es un texto corto, está sí, precioso. Y ahorita les digo más bibliografía, o sea, bibliografía fácil, déjenme sacarla, espérenme, porque no me quiero Sí, o equivocar. igual, si quieres, Ah, no, la puedes compartir y la pongo en los comentarios también para que... buenísimo, buenísimo. No sé si Viviana nos puede decir en qué edad tiene su niña o niño, igual y puede hacer más certera este, la bibliografía. Hay un Y, libro muy, muy sencillo, muy fácil, como cercano, que se llama, ¿cómo se llama tal cual? Pedagogía Waldorf? Denme un segundo, lo tengo aquí en la mano, pero se lo tengo en Kindle. Espérenme. ya. O sea, justamente me interesa que sean libros sencillos, sobre todo para el inicio. Pero se llama Pedagogía Waldorf, es de Homeschoolers Waldorf, está en español, y una educación para la libertad. O sea, esta es ay, no sé, ahí se ve. Ok, Tomo, no se preocupen, ahorita la voy, bueno, ahí está, y Tomo la voy a poner ahí en los comentarios. Ok, bueno, les puedo mandar más. Hay más bibliografía, pero hay otro que se llama La magia Waldorf. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Que es otro muy sencillo. Y si lo que quieren es herramientas para hacer, hay unas revistas muy, muy fáciles que salen una vez al mes, que se llama Un Hogar Conectado. Solamente las venden en internet, o sea, no, pocas llegan en físico. Tengo un par físicas, pero es más como en internet, un hogar conectado, y viene por mes la intención. Es muy importante en la pedagogía Waldorf el acompañamiento alrededor de la estación y del momento que se está viviendo en el contexto. Y estas revistas ayudan a llevar la pedagogía mes con mes. Hay otros libros como super padres que se llama All Year Around y Festivals and Food y cosas así, que son también de la pedagogía Waldorf. Si les interesan los juegos de dedos, que son también una básica para la pedagogía Waldorf, pues Tamara Chubarovsky es la reina de los juegos de dedos, ¿no? Me gustaría que supiéramos de qué es, pero les puedo dar varias ideas, depende de qué es lo que se busca, ¿no? Pero para inicio puede ser este que les enseñé. Perfecto. Ok, de todos modos, bueno, lo voy a dejar en comentarios y también voy a poner tus datos para que quien quiera seguirte en Facebook o en Instagram, pues lo pueda hacer y te pueda encontrar. ¿Va? Perfecto. Sí, muchas gracias. Bueno, aquí también tenemos otra pregunta de Pati. Gracias por estar viendo, Pati. Hola. Dice, hola, muchas gracias por el tiempo y la charla. ¿En qué lugares podría formarse uno bajo la pedagogía Waldorf? Pues hay varias escuelas, está la de Cuernavaca, ¿no? Que es como la más conocida. Hay una que acaba, bueno, que tiene formación en Querétaro. O sea, en la ciudad no hay, ahorita. Pero también hay en Valle de Bravo, y casi siempre son cursos como intensivos, puede ser por mucho tiempo y vas y regresas, o puede ser como por fechas, ¿no? Como vas cada puente, por ejemplo, y así vas haciendo la formación. La de Cuernavaca es como la más conocida, ¿no? La Waldorf de Cuernavaca.
Ah, perfecto. Ah, también está la de Tlaxcala, la Waldorf de Tlaxcala es muy conocida, esa también puede ser, ¿no? ¿En Tlaxcala también? En Tlaxcala, sí, sí, Órale. sí. Yo solo conocía la de Cuernavaca, pero dices que Ah, es Querétaro, Tlaxcala y también Cuernavaca. sí, y también hay una súper grande en Cholula, pero no sé si dan formación. Ah, ok. Sí. O sea, bueno, hay escuelas Waldorf en todas partes, ¿no? Pero, Ok, o sea, de hecho es una de las escuelas, de las pedagogías alternativas que tienen más personas y más escuelas en el mundo, ¿no? ok. Y bueno, ahora, bueno, Maricruz vuelve bueno, pregunta si dice que ella escuchó de la opción de acreditarse como mamá Waldorf y tú formar a tu hijo o hija. No lo conozco, pero pues, supongo que la formación es la misma y ya lo Y haces a ahí en partir. Cuernavaca, en estos que dices de Sí, en estos mismos como de maestra, me estoy imaginando. Y en muchísimas personas hacen homeschooling con Waldorf. O sea, es como bastante común. y como, Es común. y como dices tú, ¿no? Ya con esta preparación se puede ir a presentar un examen ya avalado por la SEP para certificar el grado, ¿no? Sin Así es. problema. Sin Ok. problema. Sí, sí. Y bueno, a Vivian nos responde de la edad de su niño o niña, no lo sé, Sí. que es para 3 años. Ah, lee primero La vida es el currículum y, o sea, así te vas a volar. Y en La vida es el currículum vienen varias recomendaciones de libros. Ok, Y de ahí, o sea, puedes elegir como, esto sí me gustó y me voy hacia esto, ¿no? Pero empieza por La vida es el currículum. perfecto. Ok, Dani, pues muchísimas gracias por esta charla, por aclararnos muchas dudas y bueno, está abierto este espacio para que sigamos platicando de la metodología porque son muchísimas cosas las que se pueden Sí, platicar y que hace falta conocer. sí. Y bueno, pues en este primera plática, pues te agradezco mucho el Te tiempo. agradezco a ti también, Vero. Y bueno, pues también a todos los que nos siguieron y bueno, para los que nos van a seguir también, ¿no? Queda abierto, si quieren hacer preguntas, lo que sea, vamos a estar pendientes y de todos vamos a dejar los datos de Dani para que puedan seguir. Sí. Muchas gracias. Nada, de que buenas noches, hasta luego. Bye, que estés bien. Bye.